Bienvenidos a bordo. A empezar con una fotografía que ya está poniendo el director, que ocurrió hace minutos en el Teatro Colón. ¿La estamos viendo, la foto? Bueno, parece que no todavía, pero va a estar la fotografía y nos muestra el momento en que estaba hablando Horacio Rodríguez Larreta. La panorámica que ustedes ven indica que por lo menos el 30% de la sala estaba vacía y que la mayor parte de los asistentes a este fórum empresario, donde se hablaba de la presencia de 1.600 empresarios, casi todos eran argentinos. Suponemos, confiamos, también supongo que mucho más debe confiar el gobierno, en que mañana lleguen la cantidad importante de algunos de los empresarios más conspicuos de los negocios internacionales con posibilidades de invertir en la Argentina. El gobierno ha hecho algún esfuerzo por este tema que empezó esta noche, que está empezando ahora en la ceremonia del Colón, pero que mañana va a tener otro tipo de característica con la presencia de los empresarios. Voy a dar una noticia que creo que todavía no está ni en los blogs ni en los noticieros, relativa a un sindicalista cuyo gremio había sido intervenido ya hace unos meses, que es el sindicato de marítimos, de obreros marítimos. El sindicalista se llama Omar Suárez, es más conocido como el Caballo Suárez. Creo que el juez ha dictaminado la prisión para el Caballo Suárez. Suárez era uno de los más cercanos gremialistas a la expresidenta de la Nación, Cristina de Kirchner. Inclusive hasta se permitía algunos juegos, porque una persona con bastante humor bromeaba con la presidenta. Me parece que es un golpe a la administración anterior. Suspendemos esto, ya vamos a volver sobre Cristina, que ha sido hoy convocada a indagatoria por el juez Ercolini, a raíz de una suma de episodios vinculados a la obra pública y con otros funcionarios de la administración pasada, causa que algunos entienden que va a derivar en una situación parecida a la de Suárez hacia noviembre, con la propia expresidente. Por lo menos ella está tomando conciencia de que esta eventualidad puede ocurrir. Suspendo esto y hablamos de... Bueno, la Argentina, como ustedes saben, tiene una canciller itinerante que desde que empezó este gobierno casi no pasa tiempo en el país. Y en realidad se ocupa de su candidatura a las Naciones Unidas, candidatura que lamentablemente parece que está cada vez más alejada. Pero lo sorprendente es que esta mujer viaja constantemente por el mundo, obviamente tiene que viajar en primera, tiene que pernoctar en hoteles o en la hotelería, que ninguno debe bajar de $2.000 la noche. Ha producido un fenómeno de gasto como no se ha visto nunca en el país, más allá de que hubo cancilleres que viajaban bastante. Esto es inclusive con la posibilidad de que ella no sea elegida como secretaria general de las Naciones Unidas, y nadie sabe si es una buena inversión que hizo Mauricio Macri o no. Pero lo cierto es que esto es lo que ocurre. Y lo que le ha obligado al propio Macri a que cumple las funciones de presidente, las funciones de canciller, porque el segundo de la señora Malcorra, digamos, no tiene todavía la designación para ser canciller y por lo tanto el que asume las responsabilidades es el propio presidente, del mismo modo que él, para un cargo que no hay, es el de ministro de Economía. Por lo tanto, Macri reúne 3 cargos, por lo menos. El de presidente, de hecho, ¿no? El de canciller y el de ministro de Economía. ¿No será mucho para un presidente y con los problemas que tiene esta administración? Me voy a detener en una frase astuta de un hombre que está en prisión, que se llama Lázaro Báez, relacionado con su ex amiga, algunos dicen socio, compañera de su mejor amigo, que era Néstor Kirchner, y que ha dicho
en una suerte de porfía que tiene con Cristina de Kirchner, a ella le encontraron plata. A mí no me encontraron plata. Es cierto, le encontraron propiedades, infinidad de propiedades, pero físico, como diría Fariña, todavía no. Simplemente pasemos de capítulo. Pasamos de capítulo a algo que voy a retrotraerme, le voy a pedir al director que me ponga igual que estoy ahora, con otra corbata y otra ropa, el lunes pasado. Vamos al Papa porque tenemos fecha de reunión este mes entre Mauricio Macri y el Papa, que va a ser el 15 de octubre y no el 17 de octubre como inicialmente se dijo. El Vaticano nunca puso el 17 de octubre. Hago esta cita porque hoy se confirmó la visita de Macri para el 15 de octubre, como habíamos señalado, no el 17. Y el Papa, a algún amigo le dijo que él jamás había pensado en convocarlo a Macri para el 17 de octubre. Simultáneamente también alguien le preguntó si lo había visto Eduardo Duhalde, porque el Papa, como ustedes saben, estaba medio interesado en esta cuestión del pacto social, del diálogo, de un acuerdo entre sindicalistas, políticos, gobierno, etcétera, empresarios, cuestión que a Macri parece no interesarle demasiado. Sí a algunos de sus ministros, como es el caso de Frigerio y como es el caso de Pratgay. Pero según el Papa, a Macri no le interesa. Me refería entonces a que por Roma había estado Eduardo Duhalde, quien motorizó todo esto del pacto social allá por el 2001, cuando la Argentina estaba en una gran crisis. Le preguntaron al Papa si lo había visto a Duhalde y dijo que a Duhalde no lo ve desde principio de siglo. Esa es la frase. Me detengo ahora en la señora Laura Alonso, a cargo de la Oficina Anticorrupción, que hoy produjo una medida muy interesante y además infrecuente. Le recomendó al ministro de Energía, al señor Juan José Aranguren, que se desprenda, que venda las acciones que tiene de Shell. Es como recomendarle que use un traje, un saco de 4 botones en lugar de 3, que se ponga una corbata como la mía. Nadie entiende que la Oficina de Corrupción le dé recomendaciones a los funcionarios. Lo que está es para investigarlos, para ver si cometen o no delitos. Es un extraño fenómeno el que ha ocurrido con Laura Alonso, que la verdad siempre todo el mundo esperó otro tipo de actuación para el cargo que le habían puesto. Esto es como si el señor Aranguren le recomendara a ella que complete su estudio de universitario, de abogada, para estar al frente de la Oficina Anticorrupción. Voy a dar un dato estadístico que en general no se da. Ustedes se han enterado de la cantidad de homicidios que hubo en la provincia de Buenos Aires desde que comenzó este año. Ustedes vieron hoy, por ejemplo, en Clarín, la tapa del diario y dedicado todo un gran despliegue a esta situación absurda, ridícula y violenta que vive la Argentina. Lo que no dice el diario Clarín es que en uno de los distritos, uno de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires, que voy a evitar dar el nombre, pero si me lo requieren se los doy, hay denunciados entre 30 y 35 secuestros por mes. Esto es casi un promedio de un secuestro por día. Denunciados, o sea que debe haber más que no son denunciados, porque algunos de los secuestros levantan a las personas en la parada de los colectivos. Esto es un récord, es sorprendente. Es tan notorio el caso que la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, ha decidido contratar a una empresa china para que audite, observe cómo es el fenómeno de la violencia en la provincia de Buenos Aires, cómo funciona la policía bonaerense. Se va a pagar 66 millones de dólares, según la información periodística, para que haga este diagnóstico y que diga qué es lo que se debe hacer.
Extrañísimo en una provincia donde se vive pidiendo plata prestada a la tasa gigantesca y que no funciona demasiado bien ese capítulo. Pero bueno, es una iniciativa. Traemos hoy, esta noche, a alguien que el tema de la seguridad lo tuvo como protagonista en determinado momento y lo tiene hoy todavía como protagonista. Me estoy refiriendo al señor Aldo Rico. Después me voy a referir a otra cuestión, a esta costumbre que tienen los funcionarios del gobierno no Macri de decir y desdecirse, de sugerir y después decir que no había sugerido. Concretamente, esto ha pasado con la inflación, ha pasado con la desocupación, ha pasado con el segundo semestre, ha pasado con los protocolos, etc. Ha pasado muchísimas veces. Parte de lo que ellos llaman prueba y error. Pero la última es la del subsecretario de Seguridad, el señor Bursaco, que no está demasiado bien, nunca ha estado demasiado bien con la señora Bullrich, que ella no lo eligió para tenerlo en el cargo, quien advirtió que se habían detectado presencia de argentinos en el ISIS. Esto es, en una de las organizaciones terroristas más importantes del mundo, terrible, es un verdadero Estado. Y esta sorpresa que dio el señor Bursaco, al día siguiente la rectificó. Dijo que en realidad no habían detectado que estaba en ese tema. Pero este tema, de lo que dijo Bursaco o lo que no dijo Bursaco, tiene relación con ese anuncio generoso, vinculado también con el tema de la señora Malcorra en su propósito de estar en las Naciones Unidas, que alegró al Papa, que alegró a Ban Ki-moon, que alegró a otros líderes del mundo, de que la Argentina recibiera a 3.000 sirios perseguidos en algún sentido por el ISIS y en el otro sentido por el propio gobierno de Siria. Un gesto de generosidad, de auxilio, pero que no contempló, por ejemplo, si los sirios que van a venir a la Argentina son cristianos o son musulmanes, o son de otra fe religiosa, que hay varias, y que por lo tanto, si no saben eso, tampoco saben cuál es, digamos, la filiación política, la formación de esa gente, en los cuales con que se filtren uno o dos, ustedes ya ven lo que ha pasado y lo que sugiere el mundo, lo que muestra el mundo sobre este fenómeno del terrorismo islámico. Vuelvo al Papa. El Papa produjo un hecho político importante. Ustedes tuvieron hace algo más de 48 horas una solicitada en los diarios firmada por una nutrida cantidad de gente de distintas actividades, todos reconocidos en la Argentina, todos calificados como bien pensantes, que pidieron lisa y llanamente el apartamiento, la expulsión del juez Rafecas como juez, a raíz de todo el tema de la investigación malhadada del caso Nisman. Bueno, el Papa ha dicho que va a recibir a Rafecas. Piensa distinto. No solo piensa distinto a veces de Macri, también piensa distinto de algunas cuestiones de la sociedad argentina. Hay un elemento simpático que ocurrió este fin de semana. La señora Cristina de Kirchner decidió parecerse a Carlos Menem. Esto es, tiene gustos parecidos a los de Carlos Menem, que como ustedes saben, en su época se divertía, se entretenía y confiaba parte de su júbilo a un trío cómico que se llamaban los Midachi, entre los cuales está el que es ahora embajador en Panamá, del CEL, y estaba otro que se llamaba Daddy Brieva, alguien que decía, y seguramente es peronista, y que participaba de una manera también en la administración, vinculado al mundo de Menem. Este fin de semana la señora de Kirchner fue a ver el espectáculo de Daddy Brieva. Rarísimo este tema de la comunión de intereses, de estéticas entre Menem y Cristina. Sobre todo cuando, por ejemplo, Daddy Brieva, uno sabe que era uno de los
más preferidos de Luis Barrio Nuevo, el sindicalista. Pero bueno, la señora Cristina ya está en su casa, no sabe qué le va a ocurrir en noviembre, diciembre, va a tener que ir a la justicia y ha decidido entretenerse del mejor modo posible. Nos queda para el final, y antes de anunciarles a las otras dos invitados que tenemos esta noche, dos cuestiones rápidas. Una, Nicolás Caputo, el hermano que Macri reconoce como tal, que no está tan cerca hoy de Macri, que no participa tanto de la administración del gobierno como participaba antes. Quizá porque está muy interesado en ver cómo va a ser el tema de los fondos de inversión cerrados, que habilita el blanqueo, la exteriorización de capitales cada vez más compleja que anunció el gobierno. Él aparentemente está interesado en eso y no quiere participar tanto de la obra pública para que no lo consideren un Lázaro Báez o un Ángel Calcaterra. Por último, y si cierro, les recuerdo que el 16, dentro de unas horas, empiezan las audiencias públicas por el aumento del gas. Va a haber barullo múltiple dentro de las audiencias y fuera de las audiencias. Esto sirve de marco para una protesta política. El gobierno verdaderamente ha hecho mal todos los deberes con relación al incremento tarifario sobre el gas. Y posiblemente va a tener una gran oposición, por lo menos en la superficie, para el nuevo aumento que quiere aplicar, que es infinitamente menor al que quiso aplicar originalmente. Ahora, ni el gobierno sabe explicar, ni la oposición tampoco puede explicar por qué este tema del gas es tan importante y por qué además no pueden estar congeladas tanto tiempo las tarifas, del modo que están congeladas. Porque el 60% de la actividad argentina, de la actividad industrial, la actividad cotidiana, está regida por el gas. Y si la Argentina no modifica el cuadro tarifario, bueno, la Argentina va hacia un suicidio político, porque va a requerir importar más gas. Ya lo dijo el propio Kicillof en su momento, más allá que luego se equivocó en la administración. Tengamos en cuenta que el problema de la energía se lleva puesto nuestro proyecto económico y seguramente cualquier otro tipo de proyecto económico si no actuamos en consecuencia. Les recuerdo, Aldo Rico es el primer invitado que se va a sentar aquí para hablar de varios temas, pero uno, el de la seguridad, el de la inseguridad y el de la violencia, las muertes y los secuestros en la provincia de Buenos Aires. También le vamos a preguntar si era necesario que la Argentina apelara a una empresa china para saber lo que le pasa en la provincia de Buenos Aires. Y además, creo que Rico nos puede iluminar un poco sobre la situación de Juan José Gómez Centurión, el hombre que ha provocado un sismo dentro de la administración Macri y no solo con Patricia Bullrich. Lo ha provocado con quien decidió sacarlo del cargo, el presidente Macri. Después, los otros dos invitados también son una garantía, por lo menos de idoneidad en el tema que hablan. Uno, el economista Rodolfo Santangelo, para confirmarnos el bajo índice de inflación que tenemos este mes y el bajo índice de inflación que vamos a tener el mes próximo, basado sin duda en el no aumento de las tarifas, lo cual quiere decir que después, cuando se ajusten, la inflación va a subir un poco. Pero también le vamos a preguntar si este índice que se conoció ayer es aproximado a la realidad. A ver si nos estamos equivocando también en la forma en cómo miramos los índices. Y por último, alguien que no quiere que el peronismo se renueva, quiere que el peronismo directamente se depure. Debe tener la lavandina suficiente para decir quién va a un contenedor de la basura y quién va a un contenedor del reciclado.
es Julio Bárbaro. Tenemos una noche más que interesante. En un minuto empezamos.